En el mundo de los negocios hay una fuerza, casi invisible, que decide quién se queda en el juego y quién no. Y no estoy hablando de dinero ni de la última tecnología. Es algo mucho más profundo, la habilidad de manejar el cambio. Y esto nos pone de frente con una pregunta bien importante que toda empresa se tiene que hacer. ¿Estamos hechos para durar como si fuéramos un castillo de piedra o estamos hechos para cambiar como un ser vivo? Es justo ahí, en esa tensión, donde está el secreto. Encontrar ese balance perfecto entre ser fuertes y estables y al mismo tiempo ser lo suficientemente flexibles para adaptarnos y evolucionar. Ok, vamos a entrar en materia. La única constante. Solemos ver el cambio como si fuera una ola gigante que nos sorprende de vez en cuando, ¿no? Pero la realidad es muy distinta. El cambio dejó de ser la ola. Ahora es el océano completo. Es el ambiente en el que nos movemos todos los días. Y por eso mismo, saber adaptarse ya no es un plus, ya no es una ventaja que nos pone por encima de los demás. No, ahora es un requisito básico para sobrevivir. Es como respirar, así de simple. No es algo que se puede elegir si la idea es seguir creciendo y no quedarse en el olvido. Pero bueno, si vamos a navegar en este océano del que hablamos, lo primero es entender bien el mapa, ¿cierto? Entonces, ¿qué es exactamente el cambio? O sea, cuando decimos cambio organizacional, ¿de qué estamos hablando realmente? Aquí está la definición de manual, por así decirlo. Pero lo importante es esto: el cambio en una organización no es algo que pasa por accidente, para nada. Es un proceso pensado, estructurado, totalmente deliberado. Se trata de mover piezas clave, la estructura, las estrategias, la cultura, con una meta súper clara: ser más eficientes y estar listos para lo que venga. A ver, para que quede más claro, volvamos a la imagen del barco en el mar. Imagínense esto: un capitán no se puede quedar de brazos cruzados esperando a que el viento sople a su favor. Imposible. Tiene que ajustar las velas, tiene que cambiar el rumbo, a veces hasta tiene que reorganizar a toda su tripulación para poder aprovechar una nueva corriente. Bueno, exactamente eso es gestionar el cambio. Ok, creo que ya va quedando claro. El cambio es ajustar el rumbo a propósito. Pero, ¿y qué se gana con todo esto? O sea, ¿cuáles son los premios reales de hacerlo bien? ¿Por qué es tan importante dominar este arte? Y la verdad es que los beneficios van mucho, pero mucho más allá de solo no desaparecer. Cuando una organización se adapta bien, lo que pasa es que se dispara la innovación, los procesos se vuelven más ágiles, pero lo más interesante, creo yo, es que se crea una conexión más fuerte con el mercado y al mismo tiempo el equipo se siente más comprometido. Es como una rueda que se alimenta a sí misma, un círculo virtuoso que al final construye una organización fuerte, resiliente y exitosa. Ahora, un punto clave: no todos los cambios son iguales. Sería un error meterlos a todos en la misma bolsa. Para poder manejarlos bien, hay que entender que el cambio tiene, digamos, diferentes caras. De hecho, podemos hablar de 4 tipos principales que, ojo, muchas veces se mezclan entre sí. Por un lado tenemos el cambio estratégico, que es el que va al corazón del negocio, al por qué hacemos lo que hacemos. Luego está el tecnológico, que tiene que ver con las herramientas, el con qué trabajamos. El cambio estructural, ese modifica el cómo nos organizamos, el organigrama. Y por último, quizá el más difícil pero más potente, el cambio cultural. Este transforma a quiénes somos como equipo, nuestra esencia. Miren, para entender bien la diferencia entre dos de los más comunes, el estructural y el cultural, pensemos en una persona. El cambio estructural sería como el esqueleto. Se cambian los roles, los procesos. Es algo que se ve, que es más rápido de hacer y de medir. Pero el cambio cultural, esa es la personalidad. Es cambiar la mentalidad, los valores. Y claro, eso es mucho más lento, más difícil de lograr, pero su impacto es muchísimo más profundo y duradero. Perfecto. Ahora, la pregunta del millón: ¿qué es lo que provoca todo esto? ¿Qué enciende la mecha del cambio? Es decir, ¿qué fuerzas hacen que una organización diga: basta, hasta aquí llegamos, tenemos que movernos de nuestra zona de confort? Exacto. ¿Qué es lo que enciende esa primera chispa? Porque, seamos sinceros, el cambio casi nunca aparece de la nada, por arte de magia. Siempre hay algo que lo detona. Siempre hay una presión, ya sea de adentro o de afuera, que nos grita que seguir como estamos ya no es una opción. ¿Y esos catalizadores? Esas chispas pueden venir de afuera, por ejemplo, un competidor nuevo que entra con todo, una tecnología que cambia las reglas del juego, o simplemente clientes que ahora quieren otra cosa. Pero también pueden nacer desde adentro de la organización. Llega un nuevo líder con ideas frescas, los números no dan y hay que reaccionar, o simplemente ese deseo genuino de todo el equipo de «vamos a hacerlo mejor». Y al final, todo se resume en una verdad que no podemos esquivar: el cambio va a llegar, sí o sí. La verdadera pregunta para cualquier organización no es si va a cambiar, sino cómo lo va a hacer.
¿Va a ser un cambio por diseño, algo pensado, estratégico, controlado? ¿O va a ser una reacción desesperada a un desastre que ya nos cayó encima? Y es en esa decisión, en ese cómo, donde realmente se juega el futuro.